Para predicar la palabra de Dios, tú estás siempre dispuesto, pero para sanar a los enfermos, tú esperas hasta que ellos lleguen al punto del deseo y de la creencia, ambos necesarios para que el enfermo pueda recibir su sanidad. Aquello que nosotros tenemos lo ofrecemos gratuitamente a los demás. Muchos registros de sanidad en la palabra de Dios nos muestran que aquellos que necesitaban recibir su sanidad desearon fuertemente su sanidad. Entonces ellos acudieron a aquel que era capaz de sanarles y entonces actuaron creyentemente, o imploraron o rogaron al sanador que les sanara, debido a que ellos ya creían que podrían ser sanados por él. Este es un punto muy importante cuando ministramos sanidad a la gente. Preferentemente sana a todo aquel que responda con aceptación y creencia hacia la palabra de Dios referente a sanidades. Sana a todo aquel que lo desee, que esté expectante, que crea y que entonces acuda a ti para ser sanado. Jesús casi nunca fue a la casa de alguien que estaba enfermo, simplemente porque alguien le dijo que allí había un enfermo. En las pocas ocasiones en las que Jesús sanó a alguien sin que alguien le hubiera pedido específicamente por su sanidad, creemos que Jesús acudió únicamente debido a la revelación que recibió de Dios, sabiendo que ellos tenían la fe o creencia necesaria para ser sanados. O quizás había desarrollado una sensibilidad de servicio tan precisa que pudo percibir quién creía. Y esto puede ser una sensibilidad que se desarrolla cuando uno tiene el corazón de servicio. Porque ya Dios nos ha revelado en su palabra: quiero que los enfermos sanen. Esa es mi voluntad. Juan 5 del 2 al 15, donde se habla del tullido que fue sanado frente al estanque de Betesda o Betzata, y en Juan 9, 1, 7, Juan 9 del versículo 1 al 7, donde leemos acerca del ciego enviado a lavarse al estanque de Siloé. Son dos de estos casos específicos en los que Jesucristo fue el que acudió al paciente. La verdad común que Dios nos muestra en su palabra, excepto esas pocas situaciones en las que Jesucristo mismo acudía al enfermo, el 90 y tantos % era cuando la gente acudía a él. Ese es el patrón común, eso es lo que parece ser la norma, o lo más recomendable. La verdad común que Dios nos muestra en su palabra en relación con quiénes eran los que estaban recibiendo su sanidad, casi siempre sigue el siguiente principio rector: dejad que los enfermos vengan a mí, y yo entonces los sanaré. Los siguientes son ejemplos de gente que necesitaba su sanidad, que deseaba con expectación su sanidad, y es entonces que esa gente se dirigía al hombre con el poder de sanar, y el hombre sanador los sanaba. Mateo 8, del 1 al 3. Y cómo descendió del monte, y le seguían muchas gentes. Y he aquí un leproso vino, y le adoraba, es decir, le demostraba a Jesús gran admiración y respeto, diciendo, esta era su admiración y respeto: Señor, si quieres puedes limpiarme. 1, 2, 3, 4, 5 palabras le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y extendiendo Jesús su mano, le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. La respuesta fueron 3 palabras solamente de Jesucristo: quiero, sé limpio. Y luego su lepra fue limpiada. Hermoso este ejemplo cuando Jesucristo sanó al leproso que le pidió ser sanado. Multitudes seguían a Jesucristo, pero a ese leproso no le importó el desprecio de la gente. Lo que él quería era realmente su sanidad. El leproso le dijo a Jesucristo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesucristo no oró para sanar a ese hombre. Jesucristo no le pidió a Dios revelación específica y particular en este caso, ni le dijo al leproso: espérame hasta que vea qué es lo que decide Dios. Jesucristo no negó que era Él Jesucristo, si así lo quería, y no si su Padre Celestial así lo quería, ya que Jesucristo sabía que es la voluntad de Dios el sanar toda enfermedad y dolencia. Jesucristo sabía que era Él mismo quien, si así lo quería, podría limpiar a este leproso. Como vemos, ni siquiera se registra que Jesucristo haya recibido revelación alguna por parte de Dios en relación con la circunstancia en particular en la que ese hombre contrajo la lepra. Como diciendo, espérame,
espérame un rato hasta que Dios me diga cómo es que tú contrajiste la lepra. No, nada de eso era necesario. Jesucristo simplemente tocó al leproso, Jesucristo tomó acción, tocó al leproso y le dijo, quiero, sé limpio. Ese leproso debe de haber tenido un muy fuerte deseo de ser sanado, no la imaginación o la especulación o la sugestión de ser sanado. Ese leproso estaba seguro y confiado en el poder de Jesús para sanarle. Y ya que ese hombre era un leproso, es posible que algunos de entre la multitud, entre las multitudes que rodeaban a Jesús, le hubieran dicho con desprecio, aléjate de mí, retírate inmundo. Eso no le impidió al leproso proseguir hasta llegar al lugar donde estaba Jesús. De alguna forma u otra, ese leproso se abrió paso entre las multitudes y llegó hasta Jesús. Ya habremos notado alguna vez qué difícil es abrirse paso entre una multitud de gentes para llegar hasta el otro lado. Y aquí la Escritura nos dice que había muchas gentes o multitudes en plural, como nos dicen otras versiones. Es claro que no solamente era necesario el deseo y la creencia del leproso para sanar. Jesús debía también de querer y de creer para ser capaz de sanarle. Jesús no dijo que era su Padre quien le sanaría. Jesús no se hincó y se puso a orarle al Padre. Jesús le dijo, quiero, sé limpio. La única duda en la mente del leproso era la de saber si acaso Jesús querría o no sanarle, ya que el leproso le dijo a Jesús, Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces, el hecho de que Jesús puso su mano sobre el leproso ayudó a que el leproso disipara la única duda que aún tenía en su mente, para llegar al punto de creencia para recibir su sanidad. Sin embargo, lo que finalmente elevó la creencia del leproso hasta el punto de recibir y de manifestar su plena sanidad de inmediato, fue la palabra de Jesús. Quiero, ya que en ese momento toda duda o cuestión se disipó de la mente del leproso. Ahora ya tenía en sí mismo la creencia necesaria para recibir su sanidad. Así de que Jesús le dice con toda convicción y autoridad, sé limpio. Jesús no necesitó rogarle a Dios u orar a Dios para sanar al leproso. Jesús ya sabía del poder del Espíritu Santo que Jesús llevaba por dentro. Después de sanarle, Jesús instruyó al leproso a tomar la acción de ir y presentarse a sí mismo ante el sacerdote. Eso era parte de la ley para que el sacerdote verificara y diera su autorización que podía, como un hombre sano, vivir entre la gente. Y de ofrecer la ofrenda que ordenó Moisés, ya que eso era parte de la ley para los leprosos que se recuperaban de su lepra, que eran muy pocos. Tú le ministras sanidad a una persona que viene a ti con un gran deseo y que espera intensamente su sanidad. En dicho caso es absolutamente posible que tú lo sanes. Pero de nuevo, ¿cómo es que llevamos a la gente al punto en el que tenga un gran deseo y la expectación de ser sanada? ¿Hasta el punto en el que se dirijan a ti para recibir su sanidad por parte tuya? De nuevo, la respuesta está en el punto número 1 que hemos señalado antes. Es que es muy importante resaltar que tú primeramente eres el que hablas, proclamas, predicas. Predicas a la gente que la sanidad está completamente disponible por parte de Dios para ellos ahora mismo. Y ni siquiera tú eres necesario. Si la persona cree, puede sanar por sí misma. Creencia es generalmente requerida tanto por la persona que es sanada como por la persona que le está ministrando sanidad, por ambas. Sin embargo, como vemos en toda la Biblia, no hay ley con las manifestaciones del Espíritu, aparte de la forzosa necesidad de creencia por parte del que ministra, como también lo vemos en el caso en el que el centurión, con sus amigos, en Lucas 7:6, imploró a Jesucristo por la sanidad de su siervo, quien se encontraba gravemente enfermo a gran distancia. Veamos eso para aprender de los gentiles y edificar nuestro creer. Mateo 8:5. Y entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole. Alguien debe de haberle dicho al centurión, un militar romano con autoridad sobre 100 soldados, que Jesús era capaz de sanar a los enfermos. Ese centurión debe de haber tenido un gran deseo de que su siervo fuera sanado, y debe de haber creído en el poder de Jesús para sanar a su siervo. Entonces el centurión con sus amigos, según nos dice Lucas 7:6, debe de haber ido ese día a buscar expresamente a Jesús. Ese centurión tenía una creencia muy grande,